72 horas antes de que el complejo Prometeo 7 se sumiera en el silencio. El técnico superior David Chen realizaba su ronda habitual por el vivero del laboratorio de bioseguridad de nivel 4. El aire, saturado del ozono de los sistemas de purificación y de un casi imperceptible olor animal, le cosquilleaba las fosas nasales como de costumbre, pero hoy se añadía una nueva y clara tensión. Los primates, utilizados en el programa que los documentos internos denominaban quimera, se comportaban de forma anómala. Chen, que había pasado incontables horas observándolos a través de los gruesos cristales protectores, anotó en su diario electrónico un aumento de la agresividad. Los animales se agitaban en sus jaulas a una velocidad antinatural. Sus movimientos eran bruscos, espasmódicos. La fuerza con la que se golpeaban contra los barrotes era desproporcionada para su tamaño. La furia en sus ojos inyectados en sangre era irracional, no provocada por estímulos externos. Documentó meticulosamente cada episodio, adjuntando breves fragmentos de vídeo, y envió el informe a su superior inmediato, el Dr. Silverman. La respuesta llegó casi al instante, un breve mensaje lleno de condescendiente desdén. Silverman lo atribuyó todo al estrés habitual, causado por la reciente serie de inyecciones del fármaco experimental. Transcurrieron otras 24 horas. Faltaban 2 días para que se interrumpiera la comunicación. Chen, al pasar por el bloque del laboratorio donde trabajaban con el último lote de animales de experimentación, vio a un joven investigador científico apoyado contra la pared. El joven estaba pálido, su frente cubierta por un sudor frío. Cuando Chen se acercó, vio como un temblor fino sacudía el cuerpo del empleado. A la pregunta sobre su estado, respondió de forma incoherente, quejándose de una fiebre repentina y mareos. Un escalofrío recorrió la espalda de Chen. Los síntomas se parecían a los que había observado en los primates. Inmediatamente intentó contactar con Arthur Jenkins, el jefe de seguridad del complejo. Jenkins, un exmilitar de mirada dura y expresión perpetuamente malhumorada, estaba ocupado. Supervisaba los preparativos para la inminente visita de una comisión de inspección de la corporación Genome X, y no tenía tiempo para nimiedades como el malestar de un empleado raso. Chen dejó un mensaje que Jenkins ignoró. Pasó otro día. Ahora solo faltaban 24 horas para que la comunicación con Prometeo 7 se interrumpiera. La situación se estaba descontrolando. Varios empleados, incluido aquel joven investigador científico, fueron aislados en el bloque médico del complejo. Todos presentaban síntomas similares: fiebre alta, temblor incontrolable en las extremidades, desorientación en el espacio y el tiempo. La seguridad interna, compuesta principalmente por expolicías y veteranos de empresas de seguridad privada, fue puesta en estado de máxima alerta. Patrullas reforzadas recorrían los pasillos, pero su armamento, pistolas de electrochoque y pistolas con balas de goma, estaba destinado a sofocar a trabajadores revoltosos, no a enfrentarse a una amenaza desconocida. Chen, utilizando su acceso de administrador a los sistemas del complejo, accedió a las cámaras de videovigilancia del bloque médico. Lo que vio le encogió el corazón. Uno de los pacientes aislados, un joven técnico de laboratorio a quien Chen conocía personalmente, de repente comenzó a golpear con una fuerza sobrehumana la puerta de acero de su habitación. El metal se doblaba bajo sus golpes como si fuera cartón. Unos instantes después, con un chirrido ensordecedor, la puerta saltó de sus goznes. El empleado enloquecido, emitiendo sonidos guturales e inarticulados, se abalanzó sobre las enfermeras que acudían corriendo. La cámara grabó una lucha breve y feroz, tras la cual quedaron cuerpos inmóviles en el suelo. El pánico, hasta ese momento contenido por estrictos protocolos y disciplina corporativa, se propagaba por el complejo como un incendio forestal. 12 horas antes del silencio, la infección se desató más allá del bloque médico. El número de infectados crecía exponencialmente. Se movían de forma caótica, atacando a todo ser vivo que se cruzaba en su camino.
La seguridad de Prometeo 7 intentó oponer resistencia, pero sus medios de contención eran inútiles. Los infectados no sentían dolor. Era increíblemente difícil detenerlos. Las descargas de las pistolas de electrochoque solo los ralentizaban por un instante, y las balas de goma no les causaban ningún daño. La sirena de alarma general aulló por todo el complejo. Su monótono y escalofriante lamento se mezclaba con gritos de terror y estertores de muerte. Quedaban 6 horas. Arthur Jenkins, al comprender la magnitud de la catástrofe, dio la orden de bloquear los sectores principales del complejo. Las pesadas compuertas herméticas se cerraban con un ciseo, aislando unas partes de Prometeo 7 de otras para localizar la propagación del contagio. En los estrechos pasillos y en los amplios laboratorios se desarrollaban enfrentamientos breves pero increíblemente feroces. Sonidos de disparos, golpes sordos, gritos. Todo se fundía en una única cacofonía de muerte. Los protocolos de seguridad, diseñados por la corporación para cualquier emergencia imaginable, eran impotentes ante una agresión biológica sin precedentes. El sistema fallaba una y otra vez. Hora cero. Un pequeño puñado de supervivientes, entre los que se encontraban Chen y Jenkins, logró abrirse paso hasta el centro de control principal del complejo y atrincherarse allí. Sus rostros estaban manchados de sangre y suciedad, sus ropas rasgadas, y en sus ojos se había congelado el terror. Jenkins, utilizando su máximo nivel de acceso, intentó enviar una señal de socorro de emergencia al continente a través de un canal satelital seguro perteneciente a Genome X. La transmisión comenzó. Apenas había pronunciado unas pocas frases describiendo la situación cuando intentaron forzar la entrada del centro de control. El sonido de los fuertes golpes se mezcló con su voz. Luego se oyeron gritos, sonidos de lucha y un rugido inhumano que ahogó todos los demás ruidos. La transmisión se cortó. El complejo Prometeo 7 enmudeció, sumiéndose en un silencio sepulcral, solo roto por el aullido del viento que recorría sus pasillos desiertos. 24 horas después de la interrupción de las comunicaciones, la corporación Genomics registró oficialmente la pérdida de contacto con Prometeo 7. La dirección de la corporación, temiendo que se descubrieran sus actividades ilegales de desarrollo de armas biológicas de doble uso, encubiertas bajo la apariencia de investigación farmacéutica, no informó a las autoridades. El incidente fue clasificado como un fallo técnico grave. Genome X intentaba ganar tiempo para evaluar la magnitud de la catástrofe por sus propios medios y ocultar todas las pruebas. Pero el tiempo ya jugaba en su contra. Habían pasado 72 horas desde la última y entrecortada señal de Prometeo 7. En el estéril silencio del Centro de Análisis de la Dirección de Inteligencia Naval en Washington, D.C., los especialistas en inteligencia de señales cribaban metódicamente gigabytes de datos procedentes de los puestos de vigilancia en el Océano Pacífico. Su trabajo era rutinario, casi monótono. Seguir la actividad en zonas de importancia estratégica. Registrar cualquier desviación de la norma. De repente, uno de los operadores, un joven teniente de ojos cansados, hizo una seña al jefe de turno. En la pantalla de su monitor se mostraban fragmentos muy distorsionados de una transmisión de radio. Los sistemas automáticos los habían clasificado inicialmente como ruido atmosférico aleatorio o interferencias industriales, pero la experiencia del analista y la posterior comprobación cruzada con los datos sobre la desconexión simultánea de la estación meteorológica automática y la radiobaliza de navegación en la isla, advertida solo durante una comprobación rutinaria de objetivos prioritarios varios días después, les obligaron a tomarse el ruido más en serio. Tras varias horas de minucioso trabajo, aplicando los más modernos algoritmos de filtrado y recuperación de señales, lograron aislar retazos de frases, gritos y aquel mismo rugido inhumano que precedió al silencio total. Las coordenadas de la fuente de la señal apuntaban a una pequeña isla insignificante. Según los datos oficiales,
Allí no se realizaba ninguna actividad relevante. Al mismo tiempo, otros sistemas registraron un cese anómalo de todas las firmas habituales que emanaban de esa zona. El consumo de energía cayó en picado. Dejaron de llegar datos de la estación meteorológica automática y la radiobaliza de navegación enmudeció. La isla pareció desaparecer del éter. La información llegó inmediatamente al Departamento de Análisis de Datos de la Dirección de Inteligencia Naval. Allí, los datos fragmentarios de la interceptación de radio se cotejaron con material de archivo de inteligencia satelital, proporcionado por la Oficina Nacional de Reconocimiento. Las imágenes, tomadas durante los últimos meses, mostraban actividad en la isla antes deshabitada. En ella se veían rastros de construcción intensiva, el levantamiento de estructuras masivas y la aparición de un perímetro de seguridad reforzado. Llamaron especialmente la atención los transportes nocturnos por mar de grandes cargas no identificadas. También salieron a la luz viejos informes de la Agencia de Inteligencia de Defensa, marcados como ultrasecreto. Contenían información sobre los vínculos sospechosos de la corporación multinacional Genomics con una serie de organizaciones en la sombra, conocidas por su interés en financiar investigaciones de vanguardia, pero éticamente dudosas, en los campos de la genética y la virología. El nombre Prometeo 7 no aparecía en ninguna parte, pero la isla y la naturaleza de las actividades de Genomics indicaban una conexión directa. La investigación cobró impulso rápidamente, y pronto la pista llevó a los analistas a los activos estadounidenses de Genomics. Se descubrió que, a pesar de su estatus internacional, la corporación tenía importantes intereses financieros y científicos en el territorio de los Estados Unidos. Las patentes clave relacionadas con la investigación genética y una parte considerable del personal que trabajaba en proyectos relacionados con los sucesos de la isla eran de origen estadounidense. Formalmente, la isla se encontraba en aguas internacionales, lo que dificultaba una intervención directa. La fuga de un agente biológico desconocido y extremadamente peligroso, desarrollado, aunque fuera parcialmente, con tecnología estadounidense y con la participación de especialistas estadounidenses, creaba una amenaza directa e inmediata para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. La cuestión de la jurisdicción pasó a un segundo plano ante la inminente catástrofe. En la sala de situaciones de la Casa Blanca se convocó una reunión de emergencia. Alrededor de la larga mesa pulida se reunieron representantes del Consejo de Seguridad Nacional, altos mandos del Pentágono, incluyendo la cúpula del Mando de Operaciones Especiales, el director de la Agencia Central de Inteligencia, el secretario de Seguridad Nacional y el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El ambiente era tenso. Los datos de inteligencia presentados dibujaban un panorama sombrío. Tras una breve pero intensa discusión, se tomó la decisión unánime de que era necesario reaccionar de inmediato. No había tiempo que perder. A toda la información relativa al incidente en la isla y a las actividades de Genomics se le asignó el máximo nivel de clasificación de seguridad. Cripto. Cualquier filtración provocaría el pánico y un escándalo internacional. En la reunión se discutió la necesidad de llevar a cabo una operación de reconocimiento inicial. Sus objetivos eran evaluar la situación real sobre el terreno, recoger muestras del agente biológico desconocido y buscar y rescatar a los supervivientes. Las posibilidades de encontrar a alguien con vida eran ínfimas. Los representantes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades insistieron en la aplicación de las máximas medidas de protección biológica para cualquier grupo que se enviara a la isla. El riesgo de contagio y la posterior propagación de la infección debían reducirse al mínimo absoluto. Cuando se planteó la cuestión de elegir a los ejecutores de una misión tan delicada y peligrosa, no hubo dudas. Dadas las particularidades de la tarea, la necesidad de una infiltración sigilosa en un territorio potencialmente hostil e infectado, la capacidad de actuar con rapidez y autonomía, y el enfrentamiento con un enemigo desconocido y agresivo,
La elección recayó en uno de los destacamentos de élite del Grupo de Desarrollo y Evaluación de Tácticas de Guerra Especial de la Armada de los Estados Unidos. Su apodo no oficial, pero ampliamente conocido, era sinónimo de la más alta profesionalidad y disposición para llevar a cabo las tareas más complejas. En la base de las Fuerzas de Operaciones Especiales, en Coronado, California, el comandante del destacamento, el teniente Aiden Pastor Cole, recibió una notificación preliminar. El mensaje era breve y carecía de detalles. Prepararse para una misión no convencional de alto riesgo en una zona aislada. La misión requería habilidades especiales, equipamiento y total autonomía. Seguirán más detalles. Sin hacer preguntas innecesarias, el teniente Cole comenzó a formar la célula operativa. La cuenta atrás para el inicio de la operación había comenzado. El teniente Aiden Pastor Cole, a quien sus subordinados llamaban así a sus espaldas, y en raras conversaciones informales por su capacidad para guiar a sus hombres, incluso en las situaciones más desesperadas, fue sacado directamente de unas maniobras rutinarias de desembarco en condiciones de visibilidad limitada. Tenía unos 35 años, aunque las penalidades del servicio y las cicatrices, tanto físicas como espirituales, dejadas por numerosas operaciones en Afganistán, Irak y otros rincones conflictivos del planeta, hacían que su rostro pareciera más viejo y severo. Su pensamiento táctico era afilado como un cuchillo bien afilado, y su capacidad para mantener una calma glacial bajo el fuego enemigo se había convertido en leyenda entre sus compañeros. Se preocupaba por sus hombres, y ellos le correspondían con una confianza ilimitada. Su palabra era ley, pero siempre escuchaba la opinión de los soldados experimentados de su destacamento. Las primeras instrucciones que recibió del mando superior fueron extremadamente lacónicas y vagas, pero Pastor comprendió que se avecinaba algo fuera de lo común. El núcleo de su futuro destacamento comenzó a formarse casi de inmediato. Un suboficial jefe, especialista en explosivos y maestro del combate cuerpo a cuerpo, cuyo apellido de origen hispano evocaba en sus colegas una imagen de solidez inquebrantable, por lo que le apodaron Palanca, fue retirado de una unidad especializada en operaciones de asalto. Tenía unos 30 años. Sus movimientos eran rápidos y precisos, y en sus ojos bailaban destellos peligrosos. Era impulsivo, pero en combate se convertía en una máquina letal y perfectamente afinada, infinitamente leal a su comandante y a sus compañeros. Le siguió en la lista una suboficial de primera clase, especialista en comunicaciones, guerra electrónica y ciberseguridad. Su exótico apellido y su mirada penetrante le valieron el apodo de Oráculo. A sus 28 años, era un verdadero genio de la electrónica, capaz de hackear prácticamente cualquier sistema protegido y extraer información de soportes de datos irremediablemente dañados. Físicamente, no era inferior a los hombres del destacamento, superando todas las pruebas con facilidad. Palanca y Oráculo fueron reunidos desde diferentes unidades del Grupo de Desarrollo y Evaluación de Tácticas de Guerra Especial, cada uno el mejor en su campo. A ellos se unieron especialistas de apoyo, un suboficial de primera clase, el médico del destacamento, que llevaba un apellido japonés y era conocido por su calma y su meticulosidad, recibió el apodo de Doc. A sus 32 años, poseía una vasta experiencia en medicina de campo, incluyendo el trabajo en condiciones de amenazas biológicas y químicas en numerosas maniobras. Sus manos eran firmes y sus decisiones ponderadas. Un suboficial de segunda clase, francotirador y explorador. Un joven tranquilo y discreto de unos 26 años, a quien por su increíble puntería y su habilidad para permanecer invisible durante horas, apodaron Miller. Y finalmente, un suboficial de segunda clase, explorador de vanguardia, especialista en navegación y supervivencia en condiciones extremas, que poseía una intuición casi sobrenatural en el terreno. Su nombre sencillo, Samuel, y su apellido Jones, no reflejaban sus habilidades únicas.
pero por su capacidad para encontrar un camino donde otros solo veían una espesura impenetrable. Le llamaban respetuosamente rastreador. La sesión informativa tuvo lugar en una sala para trabajar con información de especial importancia. Una habitación sin ventanas, protegida contra todos los métodos imaginables e inimaginables de escucha y captación electrónica de información. En una gran pantalla se mostraban imágenes de satélite del complejo Prometeo 7. Las imágenes mostraban anomalías térmicas en algunos edificios, la ausencia total de movimiento visible de personal y vehículos, así como rastros de destrucción en el perímetro exterior. La información de la Dirección de Inteligencia Naval fue comunicada al destacamento de forma estrictamente dosificada y resumida. Brote biológico desconocido de alta letalidad. Entorno biológico agresivo. Prioridad principal: evaluar la naturaleza de la amenaza, recoger muestras de material biológico y evitar una mayor propagación. Prioridad secundaria: buscar y rescatar a posibles supervivientes, pero su evacuación no debía poner en peligro el cumplimiento de la prioridad principal ni la seguridad del grupo. A cada soldado se le entregaron los últimos modelos de trajes de protección individual de clase 4. Estos aparatosos, pero vitales, conjuntos, proporcionaban un aislamiento completo del entorno exterior. Tenían un sistema de respiración de circuito cerrado y estaban equipados con sensores integrados que monitorizaban los principales signos vitales. El armamento personal fue modificado teniendo en cuenta las particularidades de la misión futura. Las carabinas M4A1 y las pistolas P226 fueron modificadas para instalar diversos módulos tácticos, incluyendo sistemas de puntería mejorados, linternas tácticas y dispositivos de disparo silencioso. Se prestó especial atención al equipo especial, analizadores portátiles de biomateriales para realizar pruebas rápidas de patógenos conocidos, dosímetros individuales, kits de herramientas para forzar cerraduras electrónicas y sistemas informáticos, y cargas explosivas compactas para crear rápidamente pasajes o destruir equipos. El énfasis se puso en la fiabilidad, la versatilidad y la máxima eficacia. Algunos modelos de armamento y munición eran experimentales, diseñados específicamente para neutralizar objetivos biológicos con mayor resistencia, poseyendo un mayor poder de detención. Las reglas de enfrentamiento para esta misión fueron formuladas de manera extremadamente clara e inequívoca. Cualquier contacto no identificado en la zona de operaciones sería considerado hostil y portador de una amenaza biológica. El uso de armas letales estaba autorizado para la autodefensa, la seguridad del grupo y el cumplimiento de las tareas asignadas. Antes de la partida, el destacamento pasó por una breve pero extremadamente intensa sesión de instrucción psicológica. Los psicólogos hicieron hincapié en las particularidades de trabajar en condiciones de estrés extremo, incertidumbre total y enfrentamiento con un enemigo no convencional, cuyo comportamiento y capacidades eran impredecibles. Se subrayó especialmente la importancia de un trabajo en equipo impecable, la confianza mutua y el estricto cumplimiento de los protocolos. Las últimas horas antes de la partida se dedicaron a una minuciosa revisión y ajuste del equipo. Cada soldado comprobó repetidamente su traje de protección, su arma, sus reservas de munición y su equipo especial. Pastor llevó a cabo una última sesión informativa, repasando una vez más los puntos principales del plan, prestando especial atención a los procedimientos de comunicación y a las acciones en situaciones de emergencia. Se enviaron mensajes cortos y cifrados a los familiares, un procedimiento estándar antes de partir a una misión prolongada, sin posibilidad de comunicación regular. Me voy por mucho tiempo, todo bien, no os preocupéis. En el aire flotaba una tensión no expresada, mezclada con una fría determinación. Cada uno de ellos era consciente del peligro mortal de la misión que les esperaba, pero nadie lo demostraba. Eran la élite, y retirarse no estaba en sus reglas. El traslado del destacamento se realizó a bordo de un submarino nuclear de la clase Virginia.
especialmente equipado con un módulo para llevar a cabo operaciones de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Este módulo incluía un espacioso compartimento para la salida de buzos de combate y el almacenamiento del equipo necesario. Durante toda la travesía, el destacamento permaneció en completo aislamiento, en una sala especialmente designada para ellos, separados del resto de la tripulación del submarino. El tiempo transcurría lentamente, lleno de los últimos preparativos y de discusiones tranquilas y concentradas sobre los detalles del próximo desembarco y los primeros pasos en tierra hostil. Oráculo. Sharma comprobaba una y otra vez el funcionamiento de los canales de comunicación, ajustando el equipo de guerra electrónica capaz de suprimir y engañar cualquier sistema de vigilancia activo en la isla. Doc. Tanaka impartía una última instrucción sobre el uso de los trajes de protección, haciendo hincapié en los procedimientos de descontaminación de emergencia y las acciones en caso de daño a la hermeticidad. Revisaba metódicamente los botiquines individuales de cada soldado, asegurándose de que contenían todos los medicamentos necesarios. La salida tuvo lugar en plena noche. Sobre la superficie del océano rugía un temporal, las condiciones ideales para una operación encubierta. El viento aullaba arrancando las crestas de las olas, y la lluvia torrencial reducía la visibilidad a prácticamente cero. El destacamento abandonó el submarino a través de la cámara de esclusa del compartimento de salida de buzos de combate, sumergiéndose en las frías e inquietas aguas en dos vehículos de transporte submarino. Estos pequeños y maniobrables submarinos, especialmente diseñados para las necesidades de las unidades de los Navy SEALs, se movían de forma prácticamente silenciosa, orientándose exclusivamente por las lecturas de los instrumentos y los datos del sistema de navegación inercial. En el vehículo de cabeza, pilotado por Rastreador Jones, se encontraba también el francotirador David Miller. Su tarea era la observación visual e hidroacústica del entorno, la búsqueda de obstáculos y de signos de actividad cerca de las costas de la isla. Tras varias horas de tensa navegación submarina, los vehículos alcanzaron el punto previsto en la costa de la isla. El desembarco se realizó en un tramo rocoso y no acondicionado de la costa, situado a una distancia considerable de las principales estructuras del complejo Prometeo 7. Después de que los soldados abandonaran los vehículos submarinos, estos fueron cuidadosamente camuflados entre las rocas costeras y la vegetación, utilizando redes de camuflaje especiales y refugios naturales. Los primeros pasos en la tierra firme de la isla se dieron con extrema precaución. A su alrededor reinaba un silencio siniestro y antinatural, solo roto por el monótono rumor de las olas del océano y las ráfagas de viento que silbaban entre las rocas. En el aire se percibía un olor pesado y nauseabundo, una mezcla de descomposición, productos químicos y algo más, indefinible e inquietante. Ni siquiera los potentes filtros de los trajes de protección neutralizaban por completo este hedor repugnante. Sin perder tiempo, el destacamento procedió a establecer un puesto de observación avanzado. Se eligió un lugar oculto y tácticamente ventajoso, una pequeña hondonada cubierta de espesos arbustos, protegida de la observación directa desde tierra y aire. Palanca, Rivas y Rastreador Jones instalaron rápida y silenciosamente en el perímetro unos sensores de movimiento y acústicos en miniatura y poco visibles del sistema de alerta temprana. Oráculo. Sharma desplegó un complejo de comunicaciones por satélites seguras, compacto pero potente. A los pocos minutos, estableció un contacto estable con el centro de mando, que se encontraba a bordo de un buque de mando, especializado de las Fuerzas de Operaciones Especiales, situado a una distancia segura de la isla. El informe sobre la llegada y el despliegue sin contratiempos fue breve y al grano. Inmediatamente después, David Miller y Rastreador Jones se adelantaron para un reconocimiento primario de los accesos al complejo Prometeo 7. Se movían utilizando visores nocturnos de última generación y cámaras térmicas portátiles que detectaban fuentes de calor incluso a través de la densa vegetación o de ligeros obstáculos.
Su avance era lento y extremadamente cauteloso. Cada paso era medido, cada sonido o movimiento era analizado minuciosamente. Mantenían una comunicación constante con Pastor, informando de la situación en un susurro bajo y apenas audible por el canal seguro. Pronto se toparon con los primeros signos de la reciente tragedia. Un vehículo de patrulla de la seguridad abandonado y muy destrozado. Extensas manchas de color pardo, ya secas, en el suelo, y equipo personal esparcido. La escena hablaba por sí sola. Aquí había tenido lugar un enfrentamiento feroz pero breve. La ventaja tecnológica del destacamento era indiscutible. Oráculo, permaneciendo en el puesto de observación, lanzó varios mini-drones de reconocimiento compactos. Estos drones, equipados con cámaras termográficas y escáneres electromagnéticos, se elevaron silenciosamente en el aire y se dirigieron hacia el perímetro del complejo. La imagen transmitida desde los drones a la tableta táctica de Pastor era alarmante. Las vallas exteriores del complejo estaban destruidas en algunos lugares, embestidas por una fuerza descomunal. En el territorio no se observaba ningún movimiento visible de personal o vehículos. Las cámaras térmicas registraron varias firmas de calor anómalas dentro de algunos edificios. No eran las manchas uniformes de equipos en funcionamiento, sino focos caóticos y pulsantes. El teniente Aiden Pastor Cole estudió atentamente los datos obtenidos del grupo de reconocimiento y de los drones. Tras una breve consulta con Palanca y Oráculo, tomó una decisión: comenzar la infiltración en el complejo con las primeras luces del alba. Una operación nocturna dentro de edificios desconocidos y plagados de enemigos conllevaba un riesgo demasiado alto. Se definieron las rutas de movimiento principal y alternativa, los puntos de reunión en caso de separación del grupo, el procedimiento de actuación al detectar al enemigo y otros detalles tácticos. La tensión dentro del pequeño destacamento crecía a cada minuto. Cada soldado revisó una vez más su arma, su equipo, la integridad de su traje de protección. Guardaban silencio, pero sus ojos decían mucho. Cada uno de ellos se preparaba mentalmente para lo peor, para el encuentro con el horror desconocido que ya había devorado a Prometeo 7. El crepúsculo del amanecer tiñó el cielo sobre la isla de tonos grisáceos y sucios. Una luz apenas perceptible comenzó a abrirse paso a través de la densa cortina de nubes, cuando el destacamento, en formación de combate completa, comenzó a moverse hacia el área principal del complejo Prometeo 7. La vanguardia, compuesta por Rastreador, Jones, se movía por delante del grupo principal a una distancia de visibilidad directa. Su tarea era detectar señales de peligro y elegir la ruta más segura. El núcleo del grupo lo formaban el teniente Aiden Pastor Cole, Palanca Rivas y Doc Tanaka. Cerrando la columna iba el francotirador David Miller, listo para proporcionar cobertura de fuego en cualquier momento. Oráculo. Sharma, en el centro del grupo, mantenía un intercambio de radio continuo con el centro de mando y monitorizaba atentamente las lecturas de los sensores instalados alrededor de su campamento temporal, así como las señales de los drones de reconocimiento que continuaban sobrevolando el complejo. Avanzaban lentamente, utilizando cada pliegue del terreno, cada arbusto, cada árbol caído como cobertura. Cada sector del espacio ante ellos era cuidadosamente inspeccionado a través de miras ópticas y binoculares, con función de visión nocturna antes de dar el siguiente paso. El silencio opresivo y antinatural de la isla, solo roto por el susurro de sus propios pasos y el lejano estruendo de las olas, crispaba los nervios más que la espera del combate. Al acercarse al perímetro exterior del complejo, descubrieron una enorme brecha en la alta valla metálica coronada con alambre de espino. Los bordes de la brecha estaban doblados hacia afuera. Algo increíblemente poderoso la había atravesado desde dentro. Cerca de la brecha, en la hierba, se veían varias siluetas oscuras. Eran los cuerpos de los guardias de Prometeo 7.
Sus uniformes estaban hechos jirones, y los cuerpos mismos estaban mutilados hasta quedar irreconocibles, con una crueldad tan increíble e inhumana que hasta a los curtidos soldados se les revolvió el estómago. Doc, Tanaka, observando la máxima precaución y utilizando largos manipuladores de su kit médico, tomó varias muestras de tejido de uno de los cuerpos. El análisis rápido en el dispositivo portátil no dio una respuesta clara sobre la causa de la muerte, pero las conclusiones fueron inequívocas. Las lesiones que causaron la muerte de estas personas no fueron infligidas por armas convencionales. No eran ni balas ni metralla. Era otra cosa, algo primitivo y salvaje. El primer contacto ocurrió de forma inesperada, cuando el destacamento inspeccionaba uno de los hangares exteriores, que servía de garaje y almacén. La puerta del hangar había sido arrancada de sus goznes. Dentro, entre herramientas esparcidas y estanterías volcadas, se movía una figura solitaria. Era un antiguo empleado del complejo, a juzgar por los restos de un uniforme azul. La criatura se movía con sacudidas rápidas pero caóticas y espasmódicas. Su cabeza se movía de lado a lado de forma antinatural. Emitía sonidos bajos, roncos y guturales, parecidos a un gorgoteo. Cuando se volvió hacia los soldados, vieron su rostro, o lo que quedaba de él. La piel estaba cubierta de profundas úlceras y manchas cadavéricas. Los ojos estaban inyectados en sangre y carecían de toda expresión de sentido. La boca estaba torcida en una mueca silenciosa. Pastor hizo un gesto para que se prepararan. Decidió inmovilizar a la criatura con un medio no letal para un estudio detallado. Uno de los soldados disparó un arma especial cargada con una munición de electrochoque de gran potencia. El proyectil impactó de lleno en el pecho del infectado. Este se tambaleó por un instante. Su cuerpo se arqueó, pero un segundo después se enderezó y se abalanzó sobre ellos con renovada fuerza. Su velocidad no disminuyó en absoluto. El teniente Cole comprendió que las medias tintas no servirían de nada. ¡Fuego para abatir! Su orden sonó brusca y cortante en los auriculares de los soldados. Ráfagas cortas y precisas de las carabinas automáticas impactaron en el objetivo. El infectado salió despedido hacia atrás, su cuerpo atravesado por varias balas. Cayó al suelo de hormigón, pero incluso después de recibir múltiples heridas mortales, continuó retorciéndose convulsivamente, tratando de levantarse, sus dedos arañando el hormigón. Los soldados, acostumbrados a que el enemigo cayera tras unos pocos impactos certeros, quedaron conmocionados por tal increíble resistencia. David Miller, manteniendo la calma, hizo un disparo de control en la cabeza. Solo entonces la criatura se quedó quieta. Tras el breve y tenso combate, Doc Tanaka, de nuevo con extrema precaución, se acercó al infectado neutralizado para una rápida inspección. Sus conclusiones preliminares confirmaron los peores temores. Observó una increíble hipertrofia muscular, cambios visibles en la estructura ósea. Los huesos eran más gruesos y fuertes, pero lo más sorprendente era la ausencia total de reacción a los estímulos dolorosos que la criatura había demostrado hasta el momento de recibir la herida mortal en la cabeza. Quedó claro. No se enfrentaban simplemente a personas enfermas o enloquecidas. Era algo completamente diferente, algo que superaba su comprensión y preparación. Pastor contactó inmediatamente con el centro de mando. Su informe fue breve y sin emociones. Primer contacto con el enemigo, descripción de la apariencia y el comportamiento del infectado, confirmación de su extrema agresividad e increíble resistencia, total ineficacia de las armas no letales, necesidad de usar fuerza letal para la autoconservación. Solicitó la confirmación de las reglas de enfrentamiento previamente dadas a la luz de la nueva información. La respuesta del centro de mando llegó casi al instante. Amenaza clasificada como biológica, agresiva, con signos de mutación no humana. Actuar según la situación para garantizar la seguridad del grupo y el cumplimiento de las tareas asignadas. Todos los protocolos de protección biológica siguen siendo de máxima prioridad. Fin de la comunicación. A pesar de toda su profesionalidad,
entereza y preparación especial. Lo visto causó una impresión opresiva y pesada en cada soldado del destacamento. Se habían enfrentado a la brutalidad y la muerte en los campos de batalla en innumerables ocasiones. Pero lo que vieron aquí era algo trascendental, algo que iba más allá de la experiencia humana. Era un terror primitivo, animal. Pastor vio cómo cambiaban los rostros de sus hombres, cómo se tensaban sus hombros. Con órdenes cortas y duras, hizo que el destacamento volviera en sí. «A trabajar, chicos, limpio y rápido. No os relajéis. Sigamos adelante». Continuaron su avance, adentrándose más en el complejo para cumplir la misión encomendada y para sobrevivir. El destacamento entró en el edificio administrativo principal del complejo Prometeo 7, a través de una entrada de servicio, cuya puerta estaba reventada y descuadrada, resultado de una potente explosión interna. En el interior reinaba la penumbra. Solo las tenues luces de emergencia arrojaban sombras irregulares y temblorosas sobre las paredes. El aire era pesado, viciado, impregnado de un fuerte olor a antisépticos que, sin embargo, no lograba enmascarar el hedor nauseabundo y dulzón de la descomposición que emanaba de todas partes. Los pasillos y despachos eran testigos de una huida en pánico y de una lucha encarnizada y desesperada. Muebles volcados, equipos de oficina destrozados, papeles esparcidos y objetos personales creaban una imagen de caos y destrucción. Manchas oscuras y parduzcas de sangre en las paredes, el suelo y el techo contaban la historia silenciosa de los últimos momentos de vida de quienes trabajaron aquí. Entre los escombros del antiguo centro de control, donde se cortó la última transmisión de radio desde la isla, encontraron lo que quedaba del técnico superior David Chen. A juzgar por las huellas de una lucha feroz y las características y monstruosas heridas, había sufrido el mismo destino que muchos otros empleados, una muerte agónica y, a juzgar por sus miembros antinaturalmente retorcidos y los cambios incipientes en sus tejidos, una rápida transformación posterior, interrumpida, afortunadamente para el destacamento, por el derrumbe de parte del techo. El grupo avanzaba utilizando tácticas de limpieza de habitaciones en condiciones de combate cercano. Los soldados se movían en parejas de combate, cubriéndose constantemente el uno al otro, controlando cada esquina, cada vano de puerta, palanca, ribas y rastreador. Jones iban en la vanguardia, sus movimientos eran pulcros y económicos. Los haces de las potentes linternas tácticas, montadas en sus armas, arrancaban de la oscuridad tramos de pasillos y habitaciones. Los punteros láser dibujaban puntos rojos en las paredes, listos para señalar un objetivo en cualquier segundo. Para inspeccionar esquinas peligrosas y habitaciones cerradas, se utilizaban espejos tácticos especiales en pértigas telescópicas. El intercambio de radio entre los soldados se realizaba en un susurro apagado, utilizando frases cortas y codificadas previamente acordadas para no atraer una atención innecesaria. Pronto comenzaron a encontrar a otros infectados. Algunos de ellos mostraban extraños y rudimentarios restos de comportamiento humano anterior, lo que hacía que estos encuentros fueran aún más espeluznantes y surrealistas. En el espacioso vestíbulo de la primera planta, vieron a un antiguo guardia que deambulaba sin rumbo en círculos, intentando recoger del suelo una radio rota. De su garganta solo salían sonidos gorgoteantes e inarticulados. En uno de los laboratorios, lleno de matraces y probetas rotas, un hombre con una bata blanca de laboratorio estaba sentado en una mesa. Sus dedos tecleaban sin rumbo en el teclado derretido de un ordenador cuya pantalla estaba muerta. Estas escenas, desprovistas de toda lógica, añadían notas de locura a la atmósfera general de terror. Cada uno de estos encuentros terminaba con disparos cortos y precisos. No había piedad para estas criaturas, solo cálculo frío y la necesidad de eliminar la amenaza. La tarea principal del destacamento en esta etapa era llegar al servidor central del complejo, o al menos a los despachos de la alta dirección, donde se hubiera conservado algún dato sobre el proyecto Quimera y las causas de la catástrofe. Oráculo, Sharma
bajo la cobertura del resto de los soldados. Intentaba conectarse a los terminales informáticos internos que encontraban a su paso. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban o bien completamente sin energía o físicamente dañados durante el pánico y los combates posteriores. Recolectaba metódicamente cualquier soporte de información que hubiera sobrevivido: discos duros de ordenadores destrozados, memorias USB e incluso carpetas intactas con documentos en papel que parecían importantes. El avance hacia el interior del complejo estuvo acompañado de constantes enfrentamientos. El destacamento se topaba con pequeños grupos de infectados en estrechos pasillos de servicio, en laboratorios oscurecidos, en amplias oficinas. Los combates eran rápidos, brutales, y exigían a los soldados la máxima concentración y coordinación. La economía de munición se convirtió en un factor crítico. No sabían cuántos encuentros más les esperaban, ni cuánto tiempo duraría su estancia en la isla. David Miller, ocupando posiciones ventajosas en la retaguardia del grupo, proporcionaba cobertura desde distancias relativamente largas, para espacios cerrados, apuntando metódicamente a los enemigos más peligrosos o que se acercaban rápidamente con disparos precisos a la cabeza. Tras otro breve enfrentamiento, en uno de los despachos que pertenecía a uno de los directivos de Prometeo 7, el teniente Aiden Pastor, Cole descubrió un ordenador portátil muy dañado pero recuperable y varias carpetas gruesas con documentos. En las portadas de las carpetas figuraba la clasificación Proyecto Quimera, ultra secreto, solo para uso interno. Un rápido vistazo a las páginas que habían sobrevivido reveló que los documentos contenían datos fragmentarios, pero extremadamente importantes sobre los verdaderos objetivos de la investigación que se llevaba a cabo en el complejo. No se trataba de farmacéutica, sino de un refuerzo selectivo de las capacidades adaptativas del organismo humano, la superación de las limitaciones biológicas y, en última instancia, la creación del soldado universal de nueva generación. La información era impactante y confirmaba los peores temores del Pentágono. Los constantes sonidos que llegaban de las profundidades del complejo, un arrastrar sordo de pies, gruñidos guturales, gritos lejanos y sonidos de lucha, mantenían al destacamento en un estado de máxima tensión nerviosa. Cada susurro, cada crujido, hacía que los soldados se sobresaltaran y apretaran con más fuerza sus armas. Doc Tanaka vigilaba atentamente el estado físico y psicológico de sus compañeros, recordándoles periódicamente la necesidad de hidratarse y de comprobar la integridad de sus trajes de protección, especialmente después de contactos cercanos con los infectados. Comprendieron que el complejo Prometeo 7 era mucho más grande y laberíntico de lo que mostraban los planos iniciales y las imágenes de satélite, y estaba literalmente infestado de estas criaturas hostiles e impredecibles. El camino hacia la verdad era largo y mortalmente peligroso. Avanzando a través del extenso bloque de laboratorios, compuesto por numerosas salas y pasillos interconectados, el destacamento se encontró con una nueva y aún más peligrosa variedad de infectados. Estas criaturas, a las que los soldados apodaron inmediatamente corredores, se distinguían de los especímenes encontrados anteriormente por su increíble velocidad y agilidad. Sus cuerpos eran más delgados, sus extremidades más largas y desproporcionadas, y se movían principalmente a 4 patas, utilizando las paredes e incluso las estructuras del techo para realizar ataques rápidos e impredecibles. Los corredores actuaban en grupos, atacando desde diferentes direcciones simultáneamente, desorientando y rodeando al destacamento. El combate contra ellos requería de los soldados una reacción fulminante, una coordinación impecable y la habilidad de disparar a objetivos que se movían rápidamente en espacios reducidos. Durante uno de estos enfrentamientos, cuando el destacamento intentaba retirarse a una sala más protegida, Rastreador Jones, al esquivar el salto de uno de los corredores, sufrió un daño tangencial. Una garra afilada como una navaja rasgó la capa protectora superior de su traje en el antebrazo, dejando un profundo arañazo que, afortunadamente,
no perforó la capa hermética principal, pero la alarmante señal del sensor en su muñeca indicó un microdaño en el contorno exterior. Doc aplicó inmediatamente un parche sellador, pero en el alma de Jones se instaló un gélido presentimiento de contagio inminente. Apenas tuvieron tiempo de recuperar el aliento cuando se encontraron con otra creación del virus, Quimera. En una de las grandes salas técnicas, donde se encontraba un equipo masivo, se toparon con los Juggernauts. Eran infectados enormes, torpes, pero increíblemente fuertes. Sus cuerpos estaban cubiertos de gruesas protuberancias similares a la quitina que servían de armadura natural. Las balas estándar de las carabinas automáticas rebotaban en esta armadura o causaban daños insignificantes sin detener a estos monstruos. Palanca, Rivas, el especialista en explosivos, utilizó cargas huecas de baja potencia que fijaba a flechas y disparaba con una ballesta especial, o recurría al lanzagranadas acoplado para neutralizar a los Juggernauts. Las fuertes explosiones necesarias para destruir a estas criaturas generaban mucho ruido, lo que atraía a otros infectados de los sectores vecinos del complejo hacia sus posiciones. Como si eso fuera poco, pronto el destacamento se encontró con otro tipo de mutantes, a los que los soldados apodaron escupidores o bombarderos. Estos infectados, externamente hinchados y deformados, poseían la capacidad de disparar a una distancia considerable, una sustancia cáustica y ácida. El impacto de este líquido en un traje de protección provocaba su rápida corrosión, y en las zonas expuestas del cuerpo, terribles quemaduras químicas. El destacamento utilizaba constantemente coberturas, cambiaba rápidamente de posición de tiro y realizaba disparos precisos contra los escupidores, abatiéndolos antes de que pudieran lanzar su mortal proyectil. Durante uno de estos tiroteos, una gota de la mucosidad cáustica cayó sobre el visor del casco de David Miller. El cristal se empañó al instante, cubriéndose de una red de finas grietas. «¡Visor!», gritó Miller brevemente. «Doc». Tanaka, sin perder un segundo, le ayudó a activar el mecanismo de reemplazo rápido de la lente protectora, un detalle previsor de los cascos más modernos. Unos instantes después, un nuevo visor cristalino se colocó en su lugar, pero se había perdido un tiempo precioso, y los restos de la sustancia cáustica continuaron siseando en la carcasa del casco, hasta que Doc los trató con un spray neutralizador. Mientras tanto, Oráculo, Sharma, trabajando con el portátil dañado encontrado en el despacho de la dirección, y utilizando los fragmentos de contraseñas y códigos de acceso obtenidos de allí, logró penetrar en uno de los sectores protegidos de la red informática local del complejo. Allí descubrió una serie de videodiarios cifrados pertenecientes a la doctora Eliza Riley, quien, según los documentos, era la viróloga principal del proyecto Quimera. En sus grabaciones, hechas ya después del inicio de la catástrofe, la doctora Riley describía con un horror y una desesperación manifiestos la mutación incontrolada del virus. Hablaba de su increíble capacidad de adaptación, de cómo se absorbía y alteraba el material genético del portador, convirtiéndolo en algo monstruoso. Sus últimas grabaciones estaban llenas de desesperanza. En ellas mencionaba un antisuero experimental en el que había estado trabajando febrilmente en los últimos días para detener o ralentizar el proceso de transformación. Siguiendo la información obtenida del diario de la doctora Riley, el destacamento se abrió paso a la fuerza hasta un laboratorio criogénico bien protegido y situado en las profundidades. Las puertas de este sector estaban bloqueadas por varios niveles de seguridad biométrica. Utilizando los datos de los códigos de acceso extraídos por Oráculo de la red y las herramientas especiales de Palanca, Rivas para eludir los sistemas de seguridad, los soldados lograron forzar la protección y entrar. En el centro del laboratorio, entre filas de cápsulas criogénicas, encontraron lo que buscaban. En una de las cápsulas, cubierta de escarcha y parcialmente dañada, había una mujer con una bata de laboratorio. Era la doctora Eliza Riley.
estaba en estado de anabiosis. Con el permiso del teniente Aiden, Pastor, Cole, Doc Tanaka, utilizando la interfaz de la criocámara, inició el proceso de despertar de emergencia. Unos minutos después, la doctora Riley recobró el conocimiento. Estaba débil, desorientada y en un estado de profundo shock por lo sucedido y por su repentino despertar. En su piel, se notaban los primeros signos de mutación, cambios de pigmentación en algunas zonas, un ligero y casi imperceptible temblor en las manos, una red vascular de un color inusual que se transparentaba bajo la piel. Hablando con dificultad, la doctora Riley informó de que antes de sumergirse en la anabiosis, se había inyectado una gran dosis de ese mismo suero experimental. El suero no detuvo el virus por completo, pero ralentizó significativamente su desarrollo en su organismo. La doctora Riley estaba viva. Era una fuente de información inestimable sobre el virus Quimera, pero al mismo tiempo era una bomba de relojería, una amenaza biológica andante. El teniente Aiden, Pastor, Cole, se enfrentó a una elección moral y táctica de suma complejidad. La doctora Riley poseía conocimientos de importancia crítica que podrían ayudar en la lucha contra el virus y en el desarrollo de un antídoto real, pero su propio estado era inestable y ella misma se estaba convirtiendo inexorablemente en un monstruo como aquellos contra los que luchaban. La evacuación de la científica de la isla conllevaba un riesgo enorme e inaceptable para todo el destacamento y, potencialmente, para el mundo entero. Dentro del destacamento surgió una tensión latente. Doc Tanaka, fiel a su juramento, insistía en la necesidad de salvar a la doctora Riley, señalando su valor científico y el deber humanitario. Palanca Rivas, como siempre pragmático y directo, señalaba los riesgos y que la seguridad del grupo debía ser lo primero. La decisión recaía en el comandante. La doctora Riley, sobreponiéndose a la creciente debilidad, los escalofríos y los primeros, aún débiles, ataques de temblores incontrolables que sacudían su cuerpo, reunió los restos de su voluntad y profesionalismo. Comprendía que le quedaba cada vez menos tiempo. Con sus últimas fuerzas, le dictó a Oráculo Sharma, una de las contraseñas maestras del servidor principal de la corporación Genome X, y describió un esquema aproximado de los directorios clave donde se almacenaba el archivo completo de datos del proyecto Quimera. La voz de la doctora Riley era baja y entrecortada, pero su mente estaba clara. Señaló la ubicación de los archivos que contenían información sobre la estructura molecular del virus, sus vulnerabilidades identificadas y, lo más importante, todos sus propios desarrollos sobre el suero experimental. El hackeo posterior, la búsqueda y el procesamiento de las enormes matrices de datos cifrados los llevó a cabo Oráculo Sharma por su cuenta, utilizando todas sus habilidades y equipo especializado, mientras la doctora Riley luchaba contra la creciente debilidad. Oráculo Sharma, trabajando con una velocidad y precisión increíbles, utilizó todos sus conocimientos, habilidades y equipo especial para establecer un canal de transmisión de datos estable y múltiples veces cifrado. La información se dirigía al centro de mando, desplegado en el buque de apoyo de la Armada de los Estados Unidos, que navegaba a una distancia segura de la isla, y desde allí, a través de canales satelitales seguros, directamente a los centros de análisis del Pentágono y a los centros para el control y la prevención de enfermedades. El proceso de transmisión de datos era insoportablemente lento. La infraestructura de comunicaciones del complejo Prometeo 7 había resultado gravemente dañada durante la catástrofe. Además, la alta concentración de biomasa mutada creaba fuertes interferencias radioelectrónicas que dificultaban la transmisión de grandes volúmenes de información. Cada megabyte transmitido era una pequeña victoria. En uno de los momentos en que la transmisión de datos se interrumpió temporalmente debido a otro fallo, la doctora Riley, respirando con dificultad, compartió con Pastor otra información aterradora. Advirtió al destacamento sobre la vía de transmisión aérea del virus Quimera, especialmente en zonas con alta concentración de esporas virales.
Estas esporas eran activamente liberadas por mutantes particularmente grandes, poco móviles, y fusionados con los elementos de la infraestructura del complejo, a los que ella llamó matriarcas. Estos fueron los primeros sujetos de prueba y los primeros infectados en las etapas iniciales del brote, que habían sufrido las transformaciones más profundas y monstruosas. Las matriarcas habitaban en espacios cerrados y mal ventilados, como los nodos principales del sistema de ventilación o grandes salas técnicas abandonadas, donde creaban una especie de nidos. La advertencia de la doctora Riley resultó ser profética. Durante su avance posterior por el complejo, mientras el destacamento buscaba una ruta más segura hacia la sala de servidores, para amplificar la señal y aseguraba el perímetro alrededor del refugio temporal donde trabajaba Oráculo, se encontraron con uno de estos especímenes matriarcales. Bloqueaba el paso en el conducto central del sistema de ventilación, una enorme y pulsante masa de carne, fusionada con tuberías y cables, que emitía un zumbido bajo y vibrante. Durante un breve pero extremadamente feroz enfrentamiento, Palanca Rivas intentó colocar una pequeña carga explosiva para derrumbar parte del túnel y bloquear a la criatura, cortándole el paso hacia el destacamento. En el momento en que la carga detonó y la matriarca agonizaba, de su cuerpo salió despedida una protuberancia ósea afilada como una daga. Con una fuerza tremenda, golpeó el hombro de David Miller, que estaba cubriendo a Palanca. La protuberancia atravesó la capa exterior del traje protector y dañó también la envoltura interna y hermética, lo que fue confirmado por un breve y ahogado grito del francotirador. ¡Doc! Tanaka reaccionó al instante. Se oyó la orden. Protocolo amenaza biológica nivel 5. Inmediatamente apartó a David Miller del resto del grupo, tanto como lo permitían las condiciones del estrecho conducto de ventilación. Se llevó a cabo un procedimiento de descontaminación de emergencia de la zona dañada del traje, utilizando los compuestos desinfectantes más potentes. Se aplicó un parche de sellado especial del kit de reparación sobre la perforación. David Miller fue puesto bajo constante observación médica. Doc, Tanaka, tomando todas las precauciones, le extrajo muestras de sangre para un análisis rápido con el kit de laboratorio portátil, que era capaz de detectar marcadores tempranos del virus Quimera en el organismo. Los resultados llegaron varias horas después. Mientras tanto, en el centro de mando del buque y en los departamentos de análisis del continente, recibían y procesaban con creciente asombro y un horror manifiesto el flujo de datos que llegaba desde la isla a través de Oráculo. La información no tenía precedentes. Una parte de los datos más críticos, tras el correspondiente procesamiento y anonimización, sin mencionar la fuente ni la participación de las fuerzas de operaciones especiales, fue transmitida inmediatamente a los principales centros de virología del mundo y a la Organización Mundial de la Salud. Comenzó una carrera global y desesperada contra el tiempo, para comprender la naturaleza de Quimera, para desarrollar contramedidas eficaces y, con suerte, un antídoto. Al mismo tiempo, al más alto nivel, se tomó la difícil decisión de preparar una limpieza sanitaria completa de la isla, mediante el uso de potentes municiones no nucleares en caso de que la situación se descontrolara y existiera una amenaza real de propagación del virus más allá de Prometeo 7. El incidente con la sospecha de contagio de David Miller aumentó drásticamente la ya enorme tensión dentro del destacamento. Cada soldado inspeccionaba su traje protector con aún más recelo después de cualquier contacto, por insignificante que fuera, y estaba atento al más mínimo cambio en su estado de salud. La desconfianza, como un veneno invisible, comenzó a filtrarse en las relaciones entre compañeros que hasta ayer estaban dispuestos a dar la vida el uno por el otro sin dudarlo. El teniente Aiden Pastor Cole se vio obligado a emplear toda su voluntad y autoridad para reprimir con dureza cualquier manifestación de pánico incipiente o de acusaciones mutuas. Les recordaba constantemente la importancia de la misión, la disciplina y que eran un equipo unido.
pero la presión psicológica sobre cada uno de ellos aumentaba hasta un límite casi insoportable. La frágil esperanza que había surgido con el inicio de la transmisión de datos se vio ensombrecida por una nueva y aún más terrible amenaza: la amenaza interna. Después de que se transmitiera el grueso de los datos de importancia crítica, el destacamento comenzó a prepararse para cambiar de posición. Permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar conllevaba el riesgo de ser descubiertos. Durante la retirada del refugio temporal cerca de la sala de servidores y en la búsqueda de un lugar más seguro para reagruparse y evaluar el estado de David Miller, los soldados se encontraron con una nueva y aterradora etapa en la evolución del virus Quimera. De la oscura brecha de un pasillo en ruinas, emergió lentamente el infectado alfa. Esta criatura, a diferencia de las bestias sin cerebro y de acción caótica con las que se habían enfrentado antes, conservaba una parte significativa de su intelecto anterior, y lo que era aún más aterrador, sus habilidades tácticas. En sus rasgos deformados pero aún reconocibles, Pastor reconoció con un escalofrío a Arthur Jenkins, el antiguo jefe de seguridad del complejo Prometeo 7. El Os Alfa era notablemente más grande y musculoso que los infectados comunes. Su cuerpo era una combinación pesadillesca y asimétrica de formas humanas y mutaciones depredadoras, y con garras. La piel estaba cubierta de duras placas óseas, y de su espalda sobresalían afiladas púas. Pero lo más espeluznante eran sus ojos. Ardían con un fuego malévolo y casi consciente. En ellos se leía una fría furia y cálculo. El Alfa no se lanzó a un ataque temerario. En su lugar, emitió una serie de señales guturales de baja frecuencia que vibraron en el aire. E inmediatamente, de los pasillos laterales, de los conductos de ventilación, de detrás de los escombros de los muebles, comenzaron a aparecer otros infectados. No se movían de forma caótica, sino coordinada, sincronizando sus acciones. El Alfa Jenkins demostraba una clara capacidad para controlarlos, utilizando una combinación de órdenes sonoras, señales de feromonas y una forma primitiva de comunicación telepática generada por el virus. Los infectados comenzaron a actuar de manera mucho más inteligente. Tendían emboscadas, utilizaban maniobras de distracción, intentaban flanquear al destacamento, cortarles las vías de retirada. Ya no era simplemente una escaramuza con monstruos agresivos. Era una cacería organizada por un depredador inteligente y despiadado. Se hizo evidente que el Alfa los estaba cazando específicamente a ellos. Identificó claramente a los soldados armados y organizados como la principal amenaza en la isla. Pero había algo más. Su Alfa, de alguna manera, sentía la presencia de la doctora Eliza Riley. El virus, mutado en su cuerpo, la reconocía como portadora del antisuero incompleto y la veía como un espécimen biológico especialmente valioso, que debía ser capturado o destruido. La caza no solo se volvió deliberada, se volvió personal. El Alfa Jenkins, utilizando su conocimiento del complejo, intentaba acorralar al destacamento en una trampa preparada de antemano, en pasillos estrechos y habitaciones cerradas donde su manada tenía superioridad numérica. El destacamento se vio obligado a cambiar constantemente de táctica, a retirarse bajo el feroz ataque de fuerzas enemigas superiores, a buscar refugios temporales para recuperar el aliento y reabastecerse de munición. Palanca Rivas, utilizando los restos de sus cargas explosivas, minaba los pasajes a su paso, creando barreras temporales y retrasando a los perseguidores. David Miller, a pesar de su empeoramiento y del cristal empañado de su casco, junto con el teniente Aiden Pastor Cole, mantenían un fuego de francotirador preciso contra el propio Alfa. Pero este era increíblemente astuto y ágil para su tamaño, utilizando constantemente a otros infectados como escudo humano, esquivando el fuego en el último momento. En el fragor de esta desesperada lucha por la supervivencia, a través de Oráculo, Sharma,
llegó una nueva orden del centro de mando. El mensaje era breve, duro y no dejaba lugar a dudas. Había sido aprobado al más alto nivel, personalmente por el presidente de los Estados Unidos de América. La isla Prometeo 7 y todo el complejo en ella serían sometidos a una esterilización completa mediante un bombardeo masivo con una serie de municiones de explosivo de combustible aire. Tiempo hasta el inicio de la operación, 6 horas. Los datos obtenidos del destacamento y de la doctora Riley fueron considerados de importancia crítica y suficientes para iniciar el trabajo global de creación de un antídoto y de medios para contrarrestar el virus Quimera. El riesgo de que el Alfa abandonara la isla y de que el virus continuara mutando sin control, creando formas aún más peligrosas, fue considerado demasiado alto como para ignorarlo. Se ordenó al destacamento que cesara inmediatamente todas las tareas secundarias y comenzara la evacuación a un punto de reunión predeterminado, cuyas coordenadas fueron transmitidas a Oráculo. La orden también contenía un punto relativo a la doctora Eliza Riley. Debía ser abandonada en la isla. Su transporte, dado su estado inestable y su transformación completa en las próximas horas, representaba un riesgo biológico excesivo para el equipo de evacuación y potencialmente para todo el mundo exterior. La propia doctora Riley, al oír esta orden a través del sistema de comunicaciones de Pastor, no se opuso. Estaba demasiado débil para discutir y, como científica, comprendía la justificación de tal decisión. Sabía que se convertiría en una fuente de contagio mortal a bordo de cualquier transporte de evacuación. Esta orden provocó una profunda división moral en las filas del ya agotado destacamento. Palanca, Rivas, que normalmente contenía sus emociones, protestó airadamente. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a la científica que tan desesperadamente les había ayudado. Rastreador Jones, por el contrario, creía que una orden era una orden, y que la tarea principal ahora era minimizar los riesgos para los miembros restantes del grupo y asegurar su supervivencia. Su propio estado, después del arañazo del corredor, también era motivo de preocupación, aunque intentaba no demostrarlo. Doc Tanaka permaneció en silencio, dividido entre su juramento como médico de salvar vidas y su deber como soldado de cumplir órdenes. El estado de la doctora Riley empeoraba rápidamente. El suero experimental que se había autoadministrado ya no podía contener el avance del virus. La fiebre aumentaba. Los ataques de temblores se hacían más frecuentes y fuertes. Era consciente de su destino y, en los raros momentos de lucidez, transmitía a Doc Tanaka las últimas briznas de conocimiento sobre el virus, sobre las posibles debilidades del Alfa, sobre qué aspectos debían tenerse en cuenta al desarrollar un antídoto. El estado de David Miller también empeoraba. Su temperatura subió bruscamente, apareció un fuerte temblor en las manos. Su piel adquirió un tono grisáceo y enfermizo. A pesar de ello, se mantenía firme, apretando los dientes, y continuaba cumpliendo con sus deberes de francotirador, aunque sus disparos eran cada vez menos precisos. El teniente Aiden Pastor Cole se enfrentaba a la decisión más difícil de su larga y ardua carrera. El reloj contaba inexorablemente el tiempo hasta el final ígneo de Prometeo 7. El teniente Aiden Pastor Cole, comandante del destacamento, sopesó durante varios largos y angustiosos minutos todos los pros y los contras. La orden del mando era clara e inequívoca, pero abandonar a la doctora Riley, que, a pesar de su estado, había luchado tan desesperadamente y compartido información inestimable, era para él una traición. Dejar a David Miller, su soldado, sospechoso de estar infectado, también era impensable. Su mirada se detuvo en los rostros agotados pero decididos de los miembros restantes del equipo. ¡Palanca! Rivas, apretando los puños, esperaba la decisión. ¡Oráculo! Sharma miraba en silencio al comandante. Sus ojos expresaban su disposición a obedecer cualquier orden. Doc Tanaka, inclinado sobre la doctora Riley, intentaba aliviar su sufrimiento.
Rastreador. Jones, pálido pero aún firme sobre sus pies, se encontró con la mirada del comandante. La decisión estaba tomada. Nos los llevamos a los dos. La voz de Pastor era firme. No admitía objeciones. Nos abrimos paso hasta el punto de evacuación. La doctora Riley vuela con nosotros. Miller también. Esto no se discute. Sabía que estaba violando una orden directa en lo que respecta a la científica, pero su intuición y su honor de soldado le indicaban que era el único camino correcto. La destrucción del Alpha pasó a un segundo plano. La tarea principal ahora era escapar de esa maldita isla, salvar a los supervivientes y llevar a la doctora Riley, viva o muerta, pero con sus conocimientos únicos, a tierra firme. El destacamento, recogiendo a la científica debilitada pero aún consciente y apoyando al tambaleante David Miller, comenzó la retirada hacia el punto de evacuación indicado en la orden. Tuvieron que abrirse paso a la fuerza a través de pasillos y salas repletos de infectados, a los que el Alpha Jenkins, presintiendo sus intenciones, dirigía para interceptarlos. Al alcanzar el punto designado como etapa intermedia antes del empuje final hacia la zona de aterrizaje del helicóptero de evacuación, el destacamento estableció una defensa perimetral. Era un almacén semiderruido, con varias entradas que debían ser controladas. Palanca, Rivas, utilizando los últimos restos de explosivos y sus habilidades como experto en demoliciones, instaló rápidamente en los accesos a sus posiciones varias minas trampa improvisadas y un par de cargas dirigidas capaces de cubrir a grandes grupos de enemigos. Las municiones de todos estaban casi agotadas. Los trajes de protección, dañados en múltiples ocasiones y remendados de cualquier manera en el campo, ya no ofrecían una protección del 100%. El cansancio, la deshidratación y la constante tensión nerviosa habían llegado a su límite. Cada soldado sabía que esta era su última batalla. El Alpha Jenkins, al darse cuenta de que su presa se escapaba, no se hizo esperar. Reunió a todos los infectados a su disposición. Corredores, mutantes comunes e incluso varios Juggernauts, torpes pero poderosos, y los lanzó en un asalto desesperado y masivo contra las posiciones del destacamento. Oleada tras oleada, las bestias enloquecidas se abalanzaban sobre los defensores, intentando romper su delgada línea de defensa. El aire se llenó de rugidos, chillidos, sonidos de disparos y explosiones. Doc Tanaka, además de prestar atención médica de urgencia a la doctora Riley y a David Miller, se vio obligado a tomar él mismo un arma y disparar contra los atacantes, cubriendo uno de los sectores. La doctora Riley, al borde de la transformación final, en raros momentos de lucidez en los que su conciencia humana se imponía al virus, gritaba con voz débil pistas sobre el comportamiento del Alpha, sobre sus posibles maniobras y los puntos vulnerables de otros infectados. El estado de David Miller empeoró drásticamente. Su cuerpo era sacudido por un fuerte temblor. La piel se cubrió de manchas cadavéricas. Sus ojos se nublaron, y en ellos apareció ese mismo brillo inhumano que habían visto en otros infectados. Sabía que estaba condenado. Sabía que en cuestión de minutos, él mismo se convertiría en uno de esos monstruos y sería una amenaza para sus compañeros. En ese momento crítico, cuando el Alpha Jenkins, habiendo roto la defensa en uno de los flancos, se encontraba peligrosamente cerca del refugio donde estaban la doctora Riley y Doc Tanaka, David Miller tomó su última decisión. Reuniendo sus últimas fuerzas, se lanzó hacia el Alpha, atrayendo su atención. Al mismo tiempo, activó los detonadores de varias granadas que llevaba en el chaleco táctico. Se produjo una potente explosión. David Miller, a costa de su propia vida, se inmoló junto a un grupo de infectados de élite, hiriendo gravemente al Alpha y dando a los demás miembros del destacamento unos segundos preciosos para retirarse. Tras el sacrificio de Miller, el teniente Aiden Pastor Cole rugió por el comunicador. Rivas, mantén el flanco izquierdo. Oráculo, el sector derecho es tuyo, no dejes que nos rodeen. Doc,
cubre a Riley y vigila la retaguardia. Samuel, rastreador. Jones, cuya respiración se volvía entrecortada y en cuyos ojos parpadeaban intermitentemente chispas rojas, signos inequívocos de la infección progresiva tras aquel microdaño en el traje. Comprendió que su tiempo se agotaba. Cuando otra oleada de mutantes irrumpió por la brecha que antes defendía Miller, amenazando con cortar el camino hacia el helicóptero, Jones empujó a Palanca, que intentaba cubrirlo. «¡Largo de aquí! ¡Yo los detendré!», graznó su voz por el comunicador. Agarrando las pocas granadas que le quedaban y su fiel carabina, Jones se lanzó contra la masa rugiente, rociándolos con plomo y explosiones, comprando segundos preciosos para sus compañeros. Lo último que oyeron de él fue un grito furioso y el estruendo de una potente explosión que iluminó por un instante el campo de batalla y destrozó a varias de las criaturas atacantes. El sector que cubría quedó abierto. «Oráculo, desplaza el fuego al centro, yo cubro la derecha», ordenó Pastor, ocupando la posición de su compañero caído, mientras arrastraba a Doc con Riley hacia la salida. Los supervivientes, el teniente Aiden Pastor, Cole, Palanca Rivas, Oráculo, Sharma y Doc Tanaka, que llevaba en brazos a una doctora Riley inconsciente, se abrieron paso a la fuerza hasta el punto de evacuación. Era una pequeña plataforma abierta al borde de un acantilado, con vistas al océano embravecido. Ya los esperaba un helicóptero de transporte Pave Hawk fuertemente blindado, suspendido sobre la plataforma. Lo cubrían 2 helicópteros de ataque AH-64 Apache, que con el fuego incesante de sus cañones automáticos y lanzacohetes, contenían a las hordas de infectados que presionaban desde todos lados. El Prince Alpha Jenkins, cojeando y sangrando una sangre oscura, hizo un último y desesperado intento de detener la evacuación. Pastor, Cole y Palanca. Rivas, cubriendo el embarque de los demás, se enzarzaron con él en un breve y feroz combate justo al borde de la plataforma, con el ensordecedor rugido de los motores del helicóptero y el silbido de las balas como telón de fondo. Los 3 soldados supervivientes, junto con la doctora Riley, gravemente herida y al borde de la transformación, fueron izados a bordo del helicóptero de rescate, momentos antes de que los primeros cazabombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos atacaran la isla. Desde la cubierta del helicóptero que se alejaba rápidamente, vieron un destello cegador, y luego sobre Prometeo 7 comenzó a crecer un gigantesco hongo de fuego y humo característico de una explosión de un arma termobárica, FAEB. Pero no era una explosión nuclear, solo la colosal potencia de un arma convencional que borraba la isla de la faz de la Tierra, convirtiéndola en un desierto calcinado y sin vida. En los rostros de los supervivientes se leía un completo agotamiento emocional, mezclado con el amargo sabor de una victoria costosa y el peso insoportable de las pérdidas. Habían perdido a Miller y a Jones, 2 compañeros leales, varios meses después. El mundo quedó conmocionado hasta la médula por la parte de la información sobre los sucesos de Prometeo 7, que a pesar de todos los esfuerzos de las autoridades, se filtró a los medios de comunicación. La corporación Genomics se convirtió en objeto de numerosas investigaciones internacionales, demandas judiciales y condena pública. Sus acciones se desplomaron y su dirección acabó en el banquillo de los acusados. Científicos de todo el mundo, utilizando los datos transmitidos por Oráculo, Sharma desde la isla, y los conocimientos inestimables obtenidos de la doctora Eliza Riley, quien sobrevivió, pero se encontraba en el más estricto aislamiento médico en un centro de investigación especial, donde los médicos luchaban por su vida y al mismo tiempo estudiaban el efecto del virus y los restos del suero en su organismo. Trabajaban febrilmente en la creación de un antídoto eficaz y de medios para controlar el virus, Quimera. El legado de Prometeo 7 recordaba a la humanidad la delgada línea que separa el progreso científico de la locura y el precio que hubo que pagar por intentar mirar al abismo.
El amanecer sobre las cenizas de la isla era de un rojo sangriento, presagiando una nueva y alarmante era en la historia de la humanidad.